Saludos cordiales, doctor Galo Bravo. Nuestro grupo es el número 3 y vamos a hablar del test proyectivo de Bender. Los integrantes son Simone Granda, Stephanie Montoya, Daniela Juela, Rosa Sanaguaray, Joana Loja y José Castillo. Bueno, vamos a pasar con la introducción del test Bender. Como podemos ver aquí una imagen. La introducción de la historia sería: han pasado 72 años de la creación del test gestáltico visomotor de Bender y continúa siendo una gran herramienta que se utiliza hasta el día de hoy, más que nada específicamente en el área de psicodiagnóstico infantil. Laurent Bender se basa en la teoría de la Gestalt. Bender realizó una serie de estudios de investigación con una base científica entre los años 1932 y 1938. En el año 1932 se publica sus investigaciones sobre las leyes de la percepción. Aquí el autor incluyó lo que serían los patrones en los que Bender se basó para poder confeccionar su set de 9 tarjetas. Durante el transcurso de la realización del test, el examinador debe de evitar que el sujeto dé la vuelta a lo que es sus tarjetas, pero si es que él vuelve a hacerlo, pues se le permitirá. Claro que esto será muy tomado en cuenta para una interpretación. En lo que sería la interpretación, Bender sostiene una consigna muy concisa, en la que el participante tendrá que copiar las nueve figuras, y en el que se tendrá que integrar un patrón visual para proceder a copiarlo. Cuando se desarrollan estos dos procesos intervienen sistemas sensoriales aferentes y eferentes, es decir, una línea que no se haga de forma coherente denotará un trastorno neurológico, mental o emocional. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, en cuanto a los materiales, se dará a conocer las 9 tarjetas con diferentes figuras. También se dará varias hojas en blanco, tamaño oficio, y lo esencial como es un lápiz y un borrador. En cuanto a los registros de datos, se le pedirá la identificación, como es la edad, nombre, fecha de nacimiento y el motivo de consulta por el que asiste. También observaremos la reacción del sujeto ante la situación que se presenta y el control de análisis de la prueba. En cuanto a la interpretación del tiempo, aquí podemos observar la edad de años y meses y cómo es la medida de errores que se obtiene. Manual de interpretación. Figura A. Como primer punto tenemos la distorsión de la forma. Literal A. El cuadrado o el círculo o ambos están excesivamente achatados, dando así el estilo de que están deformados. Un eje del círculo o del cuadrado es el doble de largo que el otro. B. También existe la desproporción entre el tamaño del cuadrado y del círculo. Uno es más doble y grande que el otro. 2. Rotación. La rotación de la figura o parte de la misma es de 45 grados o más. La rotación de la tarjeta, aunque luego se copie correctamente la posición, está rotada. Integración. La falla en el intento de unir el círculo y el cuadrado. El círculo y el vértice adyacente del cuadrado se encuentran separados en más de 3 milímetros. Esto se aplica también en la superposición. Figura 1. Punto 4. Distorsión de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculos, puntos agrandados o círculos parcialmente llenos, en donde se considera que para poder ser puntualizado tienen que estar correctamente. Si es una raya o están solamente entrecortados, no se toma en cuenta y no se computan. 5. Rotación. La rotación de la figura tiene que ser de 45 grados o más. 6. Perseveración. Es una línea de más de 15 puntos. Figura 2. 7. Rotación. La rotación de la figura en 45 grados o más, aunque la tarjeta esté de manera
rotada. 8. Integración. La omisión de una o dos hileras de círculos, hileras de puntos de la figura 1, se asemejan a los de la figura 2, en donde tiene que ser en su mayoría una columna y así formar una hilera de puntos. 9. Perseveración, más de 14 columnas de círculos en una hilera. Errores que se cometen en la figura 3, tenemos la distorsión de la forma. 5 de los puntos se han transformado en círculos. Los puntos prolongados o círculos que sean en partes rellenados no se creen que son círculos. Para este ítem de puntuación, si existe una duda, no debe ser puntuada. También tenemos rotación del eje de la figura de 45 grados o demás. Se considera rotación, aunque luego se quede en la misma posición. Desintegración. Aquí sucesivo desde puntos no logrados, flechas irreconocibles e invertidas. Tenemos también la figura 4. Errores que se cometen en la rotación de la figura de la misma manera de 45 grados o rotación de la tarjeta, sin embargo luego copia la misma posición de la rotación. En desintegración, cuando existe un alejamiento de al menos 3 o más milímetros entre las dos figuras, entre la curva y el ángulo adyacente. Tenemos la figura 5. Errores que se pueden cometer en la distorsión de la forma. 5 o más puntos convertidos en círculo, puntos agrandados o rellenados, no se puntúan o rayas no se computan. En cuanto a la rotación de la figura, más de 45 grados o más, o rotación prolongada, o también rotada de la figura en completo. Tenemos desintegración, conjunto de puntos, línea recta o círculo de puntos en vez de arco. También tenemos la figura 6, errores que se pueden cometer en distorsión de la forma. 3 o más curvas sustituidas por ángulos se muestran triángulos en cualquiera de las dos líneas. Ningún tipo de curvas o ambas curvas líneas rectas. En perseveración, 6 o más curvas entrelazadas en cualquier dirección. En desintegración, las dos líneas no se cruzan. Si se cruzan, solo se cruzan los extremos. En la figura 7, errores que se pueden cometer. Distorsión de la forma. Desproporción entre el tamaño y los dos hexágonos. El uno debe ser el doble del otro. Están excesivamente deformados por aumento o disminución de ángulos. En rotación de la figura de 45 grados o más, o rotación de la prolongación, o rotado toda la figura, o rotado de la tarjeta, aunque luego copie la posición. En cuanto a la figura 8, también los errores que se cometen: distorsión de la forma, el rombo o el hexágono es excesivamente deforme, ángulos agregados u omitidos. En cuanto a la rotación de la figura en 45 grados o más, rotación de la tarjeta, aunque luego copie la posición. El Bender como test proyectivo para personas con problemas emocionales. A continuación se presentan los indicadores emocionales, donde cada uno se le presenta con orientaciones generales. Orden confuso de los dibujos. Aquí relaciona con una falta de capacidad para la formación y planificación del material. Líneas onduladas se relaciona con falta de estabilidad. Círculos por rayas se asocia por una perturbación emocional, aumento progresivo de tamaño relacionado con la baja tolerancia, frustración e impulsividad. Gran tamaño de las figuras, niños muy obsesivos y exigentes. Tamaño pequeño de los dibujos, tímidos y ansiosos. Línea fina asociada con la vergüenza y retraimiento. El paso de las figuras y líneas manifiesta agresividad e impulsividad. Expansión, uso de 2 o más hojas de papel, conductas destructivas y violentas. Y constricción, uso menos de la mitad de la hoja, son tímidos y distraídos. Ya. El Bender para diagnóstico clínico de la personalidad en adultos. Cuantitativos. Se presenta de orden confuso, dibujos en líneas onduladas, círculos sustituidos por rayas, aumento progresivo del tamaño, gran tamaño de los dibujos, tamaño pequeño, líneas finas, repaso del dibujo de los trazos, segunda tentativa, expansión, ordenamiento y sucesión, emplazamiento superior de la hoja, figura a los cantos, amontonamiento y superposiciones, enmarcamiento en cada figura, manejo lábil, fragmentación de los modelos, figuras precisas, curvas atenuadas, ángulos acusados, ángulos redondeados y sustituciones y omisiones. Y en cuanto a los indicadores patognomónicos, encontramos los déficits mentales,
como primitivación y sobresimplificación, dificultad en el trazo de las paralelas, formas angulosas y en cruz, rotación y tendencias al concretismo, condiciones orgánicas. Se considera que el BG logra su mayor eficacia en el diagnóstico de las lesiones orgánicas y que sus reproducciones muestran formas características de áreas y extensión de la lesión cerebral. En psicosis alcohólicas encontramos las encefalopatías alcohólicas graves, estados alucinatorios crónicos, estados confesionales, demencias paralíticas, síndrome de Korsakoff, esquizofrenia, depresivos, maníacos, agresivos, impulsivos e inseguros. Gracias.